Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que estamos hablando sobre los gases y las leyes pues que tienen en este caso nuestros gases. ¿Alguien recuerda tal vez qué ley vimos la semana pasada? ¿Recuerdan qué ley vimos? Escriban en el chat o prendan su micrófono. No hay problema. Recuerden lo que veíamos la semana pasada. ¿Qué ley estudiamos ya? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Bien. Tal vez escribir en el chat en este caso. Bueno, recuerden que la semana pasada veíamos la ley de Gay-Lussac, ¿no? La semana pasada veíamos la ley de Gay-Lussac y decíamos que el volumen era constante. Como el volumen era constante, se puede mencionar que no afecta o no entra, no es incluido en nuestras variables. Entonces, por ello, solo se incluye la presión y la temperatura. Solo se incluyen las dos, la presión y la temperatura. ¿Por qué se incluyen las dos? Porque el volumen es constante. Entonces, por ello, obviamente, al ser constante, no cambia de valor, por ello no se incluyen las variables de presión y temperatura. Yo les mencionaba en este caso, pues al ser constante, pues no cambia su valor y por ello, pues obviamente no se le toma en cuenta en nuestra ecuación. De ahí, pues cuando obviamente ya no son constantes, sí se les toma en cuenta que en este caso es la presión y la temperatura, no son constantes y por ello, pues, como menciono, sí se les toma en cuenta, ¿no? Y listo. Y vimos, ¿no? En cuanto a la ley de Gay-Lussac, vimos y les mencionaba que la atmósfera nosotros podemos cambiar, en este caso, a centímetros de mercurio, a milímetros de mercurio, a torricelis, libras pies, pascales, dependiendo lo que me menciona. En este caso, si yo digo, tengo 7 atmósferas, quiero transformar a centímetros de mercurio, yo voy en mi tablita y digo que tiene 76 en este caso, ¿no? Una atmósfera tiene 76 centímetros cúbicos. Y yo pues obviamente gráfico. En este caso pues realizo mi operación y ya tengo en centímetros de mercurio, que es lo que yo necesitaba calcular. Y así pues sucesivamente con todas nuestras, no, con todos nuestros cálculos que se necesiten. Si ustedes se dan cuenta, el volumen también tiene en este caso mililitros, tiene centímetros cúbicos, tiene decímetros cúbicos, metros cúbicos. Entonces también puedo transformar un litro en mililitro, en centímetro cúbico, en decímetro cúbico, en metro cúbico, ¿no? Y realizábamos ejercicios en este caso en cuanto a nuestra ley de Gay-Lussac. Está claro tal vez cómo realizar los ejercicios, tal vez alguna cosita que tengan alguna duda, alguna pregunta. Tengo a Nirvani, Ángela, Gilda, Marilyn, Justin y Eric. ¿Tienen preguntas en cuanto a realizar los ejercicios? No, Lisa.
Ahorita, gracias, nos menciona que no tiene dificultad. Todo claro entonces para todos. Si no está tal vez algo claro, no duden en decirme, tal vez alzando la manito y yo pues obviamente solvento sus dudas. Sí, todo claro entonces. En cuanto a nuestra ley de Gay-Lussac, recuerden que los ejercicios, algunos me envían los deberes realizando sin la fórmula que yo les menciono, que yo en este caso vemos en clases. Los ejercicios deben hacerlos tal cual la ley que estudiemos en la semana, no otros ejercicios que me ponen en este caso con otras leyes que no hemos visto aún, entonces yo no sé de dónde sacan si no hemos visto con esas leyes aún. Por eso, pues, les mando a repetir, ¿no? Porque no hemos visto con esas leyes. Entonces, tal cual. Sí, ya, Pepe. Ya, listo. Entonces, ¿qué mencionaba? Pues no tenemos dudas, hicimos ejercicios y nos vamos ahora a ver la ley combinada o universal. Entonces, mencionando la ley combinada o universal, tenemos en este caso, pues se puede mencionar como su nombre mismo lo dice, combina las leyes que hemos estudiado. Aquí recién estamos combinando las leyes. En cambio, en otros deberes que ustedes realizan, yo no sé de dónde en este caso realizan o sacan, pues está mal realizado, ¿no? Por eso, como menciono, les mando a repetir porque no está acorde a la ley que hemos estudiado. Ahora, pues, vamos a revisar, vamos a estudiar la ley combinada o universal. Entonces, en base a ello, se puede decir que nuestra ley combinada es el producto del volumen por la presión que es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, la fórmula en cuanto a nuestra ecuación combinada es el volumen, es la presión, es la temperatura, es igual al volumen, obviamente, por la presión y la temperatura. Ahora, ¿qué números en este caso van en cuanto al volumen uno, a la temperatura uno, al volumen 2, a la temperatura 2? Pues se puede decir que tengo volumen uno, presión uno, temperatura 2. Y obviamente volumen 2, presión 2, temperatura 1. Tengo la fórmula, en este caso, de nuestra ley combinada o universal. Entonces, en cuanto
a nuestra ley combinada o universal. Tengo volumen, presión y temperatura. Tengo ahora tres, se puede decir que tengo nuestros tres elementos, nuestras tres variables. Tengo volumen, presión y temperatura. En la ley combinada recién tengo mis tres variables. Tengo volumen, presión y temperatura. Se puede decir que en mi ley combinada se involucran simultáneamente nuestras tres variables, como menciono, volumen, presión y temperatura. Recuerden que ustedes ya saben las unidades del volumen, de la presión y de la temperatura. Vamos a escribir las variables. Variables. ¿Cuáles son las unidades de las variables? Volumen, presión y temperatura. Vamos a escribir las unidades de volumen, presión y temperatura. Tienen 2 minutitos para realizar esto. Tenemos conectada a Lía, tenemos conectado a Justin, a Gilda, Nirvani, Marilyn, Eric, Ángela, Gilda ya le mencioné, ¿no? Y Marilyn igual. Listo. Tengo en este caso conectados a 9 personas, las cuales van a colocar las 9 personas las unidades de las variables. En este caso de volumen, presión y temperatura. Tienen, como menciono, 2 minutitos para hacer esto. Tengo a Lía, Eric, Justin, Gilda, Marilyn, Nirvani, Ángela y Henry. Listo. Todos en este caso pues a escribir las unidades de, obviamente, volumen, presión y temperatura, que ya sabemos distinguir las unidades. Escriban, como menciono, volumen, presión y temperatura. Recuerden que esto es tomado como actuación en clase, ¿no? Volumen, presión y temperatura. Escriban las unidades. Sigan escribiendo en el chat. Les queda 1 minutito para escribir, ¿no? Nuestras unidades.
Listo. Se ha acabado en este caso nuestros minutitos. Tengo respuesta de Henry, de Gilda, de Marilyn y de Ángela. Listo. El resto, nada, cero. Cero en participación. Déjenme anotar los que sí tienen. Tengo Henry, tengo Gilda, tengo Marilyn, Jiménez. Y finalmente, Ángela. Ángela. Ah, ya. Y pues ahorita nos escriben pero Castillo. Listo. Tengo en este caso uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y el resto no sé. Bueno, pero participación. Ya, listo. Entonces, vamos, obviamente, a escribir nuestras unidades. De volumen, la unidad principal es litro. De presión, la unidad principal es atmósfera. Y de temperatura, la unidad principal es Kelvin. Tengo yo tres unidades principales que recuerden que yo les mencionaba que siempre debemos transformar a estas unidades en el caso de que no estén para poder realizar nuestros ejercicios. Siempre, 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 como menciono, deben estar en estas unidades, ¿no? Listo. Entonces, se puede decir, hablando ya de nuestra ley combinada, que se combina, como su nombre mismo lo dice, la ley de Boyle, la ley de Charles y a veces también se combina la ley de Gay-Lussac. Entonces, recuerden que en la ley de Boyle el volumen es constante, ¿no? Entonces, solo se trabaja con la presión y la temperatura. Y en la ley de Charles, en cambio, ¿cuál era constante? ¿Quién recuerda? En la ley de Charles. ¿Recuerdan tal vez la ley de Charles que también ya estudiamos, ¿no? ¿Cuál era constante en la ley de Charles? La ley de Charles, ¿cuál era? Nuestra, nuestra constante. Bien recuerdo. En la ley de Charles, pues la presión es la constante, ¿no?
La de Charles se puede decir que la presión es constante. Y en la ley de Boyle, ¿cuál era la constante? Pues la temperatura, ¿no? La temperatura es la constante. Entonces, dicho esto, pues al combinar nuestras dos, la ley de Boyle y la ley de Charles, pues obviamente se puede decir que tenemos al volumen, a la temperatura y a la presión. Al volumen, a la temperatura y a la presión unidas, una vez que ya combinamos la ley de Boyle con la ley de Charles. Una vez que tenemos, como menciono, la ley de Charles, pues se puede decir que combinamos. Tenemos volumen, temperatura y presión. Recuerden que en la ley de Boyle la temperatura es constante, entonces solo tengo volumen y presión. Y en la ley de Charles la presión es constante, entonces tengo volumen y temperatura. Uno, nuestras tres en la ley combinada. La cual, pues finalmente, recuerden en este caso el volumen, la temperatura, la presión, tenemos nuestra constante. En este caso, pues se despeja. Como está dividiendo la presión, pasa a multiplicar. Y pues tenemos despejado volumen, presión, la constante de temperatura, ¿no? Entonces despejo en este caso la temperatura, tenemos volumen, presión, temperatura, volumen, despejo en este caso, ¿no? Listo. Después despejo, sigo despejando, constante, constante, la cual temperatura se divide tanto para la una como para la otra. Tengo volumen uno, presión uno, temperatura uno. Volumen 2, presión 2, temperatura 2. Despejando ya nuestras tres variables, tengo nuestra fórmula de la ecuación combinada, la cual es volumen uno, presión uno, temperatura 2. Volumen 2, presión 2, temperatura 1. Recuerden, ¿no? Pues finalmente tengo yo nuestra ecuación de la ley combinada. ¿Cuál es la ecuación? Pues volumen uno, presión uno, temperatura 2 es igual a volumen 2, presión 2, temperatura uno. Recuerden que sale en este caso de la combinación de la ley de Boyle con la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac, que también es en este caso pues una ley con la que se puede combinar. Y de ahí surgen, de ahí salen ya mis tres variables. Recuerden que antes solo teníamos dos variables porque una de ellas era constante, pero ahora tenemos las tres variables. Ya ninguna de ellas es constante como en las otras leyes que estudiamos. Ya ninguna de ellas se puede decir que es constante. Ya las tres son. Ya se puede mencionar que las tres son ya variables. Entonces, ya mencionamos el volumen. ¿Cuál es la unidad principal del volumen? ¿Quién me dice? Ya vimos, ¿no? ¿Cuál era la unidad del volumen? Metro cúbico. Ya tengo a Mari, que nos menciona metro cúbico. Es parte muy bien de las unidades del volumen.
Recuerden que en este caso, pues el metro cúbico, como nos dice Marilyn muy bien, es parte de las unidades del volumen. Pero estaba mencionando cuál es la unidad principal, la que se necesita en este caso en nuestra ley para poder utilizar la fórmula. ¿Cuál es la unidad que se necesita para poder utilizar la fórmula? En este caso es la, el litro, ¿no? Necesito calcular en litro para poder utilizar en mi ley combinada. Y en cuanto a la presión, ¿cuál es la unidad que necesito generar en este caso para poder utilizar en mi fórmula? ¿Cuál es la unidad de presión que necesito? Listo. De presión, ¿cuál es? La unidad principal, ¿no? Recuerden, de volumen tenemos varias unidades, tenemos mililitros, tenemos centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, tenemos litros. La unidad que yo necesito en este caso, en la que esté para realizar mi fórmula, en este caso del volumen, presión y temperatura, necesito que siempre esté en litros para poder ingresar a mi fórmula. El volumen siempre debe estar en litros. Esa es la unidad principal. Y en la presión, entonces, ¿cuál es la unidad principal? La unidad en la que yo necesito que esté mi presión para poder utilizar en mi fórmula de la ley combinada. ¿Cuál creen ustedes que es en cuanto a la presión, no? Nadie. Presión tenemos, en este caso, ¿en qué unidades nomás? Como escribieron ustedes, tenemos en pascales, tenemos en atmósferas, tenemos en, a ver, voy a colocar, tenemos en pascales, tenemos en atmósferas, tenemos en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio. De estas cuatro, ¿cuál creen ustedes que es la principal en la que debe estar para yo, obviamente, colocar en mi fórmula de la ley combinada que tengo aquí? De estas cuatro, ¿cuál creen ustedes que debe estar para que podamos, en este caso, utilizar en la ley combinada?
en pascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio. ¿Cuál creen ustedes que es nuestra unidad principal? En atmósferas, En atmósferas. Gracias, Gilda. Muy bien. En atmósferas debe estar mi presión para que pueda ingresar a nuestra fórmula. Listo. Para que pueda ingresar a nuestra fórmula. Debe estar muy bien en atmósferas. Entonces, el volumen ya vimos. El volumen también tenemos varias. El volumen también tenemos litro, mililitro, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Y pues de ellos ya mencionamos que el principal debe estar en litros para poder ingresar a mi ecuación. Si no está en litros, yo debo transformar a litros para poder ingresar a mi ecuación en litros. Y finalmente la temperatura, pues yo tengo en este caso grados Celsius, tengo Kelvin, tengo Fahrenheit. Fahrenheit, ¿cuál creen ustedes que es nuestra unidad principal en la temperatura? ¿Cuál creen ustedes? Grados centígrados, Kelvin, grados Fahrenheit. De temperatura, ¿cuál es la unidad principal en la que debe estar para yo poder realizar en este caso la fórmula de la ley combinada? Cuéntenme. en Kelvin, En Kelvin, muy bien. Listo, entonces se puede decir que ya sabemos las unidades en las que deben estar mis variables para poder resolver nuestros ejercicios en cuanto a la ley combinada o universal. Listo. Entonces, hasta aquí, tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que ya hemos revisado cómo es la fórmula, hemos revisado las unidades en las que deben estar. Si no, pues yo debo transformar, que también ya hemos estudiado cómo transformar. Recuerden cómo se transforma en este caso en cuanto a nuestra temperatura, en cuanto a nuestra presión, en cuanto a nuestro volumen. ¿Recuerdan cómo, cómo se transformaba en este caso en cuanto a la temperatura? Recuerden que si yo quería, tenía en grados centígrados y quería transformar a Kelvin, debía sumarle 273,15. Y en cuanto al volumen, pues yo debía transformar en este caso, realizando, se podría decir una regla de tres, y la presión también, ¿no? En cuanto a una regla de tres, para poder transformar todos nuestras variables, obviamente, a las unidades que necesitamos. Recuerden, ¿cuáles son las unidades que necesitamos? Necesitamos litros en cuanto al volumen. Necesitamos atmósferas en cuanto a la presión. Y necesitamos Kelvin en cuanto a la temperatura. ¿Sí ven? Entonces, se puede mencionar que debemos nosotros venir, obviamente, repasando todo lo que ya hemos